Buenos días a todos, buenas tardes desde España. Soy Ángel Collado de la Federación Internacional de Geomática y os doy la bienvenida pues al primer encuentro virtual de jóvenes investigadores México-España, geomática aplicada a los desafíos globales. Es un honor para mí pues daros la bienvenida a este encuentro virtual. Eh, lo realizamos creyendo que es una buena ocasión para compartir, intercambiar conocimientos, ideas, soluciones a los desafíos globales que como ingenieros geomáticos en cualquier parte del mundo pues nos tenemos que enfrentar y lidiar con ellos. Y es por ello que también con la idea de fomentar la ciencia y la tecnología, pues en español, pues celebramos este encuentro entre México y España por primera vez y vamos a tener pues a 6 ponentes y esos 6 ponentes son los que podéis ver en pantalla. La duración de este evento va a ser aproximadamente de 1 hora. Y los 6 ponentes que tenemos que van a presentar hoy son 3 compañeros egresados de la Universidad de Guadalajara, de México, y 3 compañeros egresados de diferentes universidades españolas, que son la Universidad de Jaén, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Politécnica de Madrid. Y todos ellos van a hablar, a exponer, pues una pequeña presentación de geomática aplicada. En este caso, en este primer webinar, lo hemos enfocado a geomática aplicada mayoritariamente a desafíos del medio ambiente, ya sea a nivel acuático, terrestre o aéreo. Y nos van a hablar pues de diferentes técnicas que se aplican pues para el estudio pues de las geociencias o de las ciencias geoespaciales, utilizando pues todo nuestro conocimiento como ingenieros geomáticos o ingenieros topógrafos, geodestas, catastrales, agrimensores, geomensores o como nos llamemos pues alrededor del mundo. Comentar que este encuentro virtual está organizado por el capítulo estudiantil de la Sociedad de Geociencias y Teledetección del IEEE, por parte de México, y por la parte de España pues está organizado por el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática Topográfica. Todo ello pues coordinado por mi persona. Pertenezco y represento pues a la red de jóvenes de la Federación Internacional de Geomática, la FIG. Pues sin más dilación, vamos a iniciar este encuentro virtual y para mí es un placer dar paso a nuestra primera ponente, Sara Col Camacho, que nos va a hablar de pues una propuesta de aplicación de lo que es la geomática a temas hidrográficos. Sara es egresada de la Universidad de Guadalajara y deseosos de escuchar su ponencia. Adelante, Sara. Hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Sara Kenia Colcamacho y el proyecto que yo les voy a mostrar se titula HUB, que es una propuesta de sistemas de modelado mecánico y monitoreo geoespacial para el lago más grande de México, el lago de Chapala. Y bueno, para platicarles un poquito de mi trayectoria académica, yo soy egresada del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, CETI Colomos, como tecnóloga mecánico en máquinas, herramienta y manufactura de plásticos. Actualmente estoy en mi último año de la carrera de Ingeniería en Topografía Geomática en la Universidad de Guadalajara y tengo pues el promedio más alto récord de la carrera. Y bueno, durante esta experiencia, durante mi carrera, tuve la gran oportunidad de poder estudiar en una estancia académica internacional en la Universidad Politécnica de Madrid, específicamente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía. Y también fui seleccionada para asistir
a la Escuela de Primavera 2025 de Inteligencia Artificial y Computación Cuántica para la Observación de la Tierra en la Agencia Espacial Argentina, en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Córdoba. Es un programa que organizó GRSS Capítulo Argentino y en conjunto con la Universidad de Pavia, Italia. Y bueno, pues también soy la representante del capítulo estudiantil de la Sociedad de Geociencias y Sensores Remotos del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en la Universidad de Guadalajara. Bien, la zona de estudio de este proyecto es el lago de Chapala. Este lago pues es el más grande de México y además de que a Guadalajara le provee el 60% de la zona conurbada. Se alimenta Guadalajara de este lago. Entonces, pues bueno, platicando sobre lo sanitario y lo hídrico, este lago es sumamente importante, pero también culturalmente para los mexicanos, ya sea por su gastronomía, por su arte. Por ejemplo, ahí en la ribera de Chapala vemos a los voladores de Papantla, vemos a los pescadores y pues actualmente este lago está padeciendo algunas situaciones, unas causas antrópicas que han dado lugar a los efectos negativos en el ecosistema, como lo es por la agricultura, las descargas industriales o las plantas de aguas residuales y plagas, como lo es el lirio acuático. En, este, en esta plática, pues me voy a enfocar en el lirio acuático porque este causa hipoxia. Porque el hilo acuático funciona también como una esponja, tiene ese efecto. Se alimenta de los nutrientes, de ciertos contaminantes que tiene el lago. Entonces esto quiere decir que entre más contaminantes tenga el lago, pues más vamos a tener de esta plaga y pues causa hipoxia. No deja que entren los rayos del sol y pues las especies que cohabitan en este lago mueren. Además de que pues es una especie invasora, no debería de estar ahí, no es originaria del lago. Realicé pues estas imágenes con Landsat para pues comparar, ¿no? Lo que ha pasado con el lago en los últimos 10 años y se puede apreciar cómo ha crecido la urbanización. Está arriba en el lado del 2025, está esquinado pues esa mancha que está reflectando demasiado, es cómo ha crecido la urbanización en el área. Y abajo podemos apreciar la parte de la deforestación. Pero lo que a mí también me llama mucho la atención son esas manchas brillantes que tiene el 2025, porque pues entre más esté reflejando, es que entre más brillante o podamos ver estas manchas blancas, significa que hay contaminantes en el área. Vemos que en el 2015 se ve más oscura el agua, eso significa que estaba pues más limpia en ese momento, o sea, podríamos llegar a esa conclusión. Es como escanear un lago, como hacerle una radiografía, ¿no? Para ver su salud, su estado de salud. Y el proyecto mecánico que yo trabajé fue para poder titularme del Ceticolomos, que es HUB. HUB viene de la palabra maya, que significa caracol, y los caracoles son bioindicadores naturales de los cuerpos de agua. Nos indican tal cual la calidad de agua. Entonces, un hub es como un caracol, pero pues artificial, es una máquina. Pero es una máquina que puede estar en los ecosistemas naturales. Funciona en lagos, bueno, en aguas de corriente léntica, como son los lagos, lagunas, marismas, porque tiene un caudal tan débil, pero lo suficientemente fuerte para atraer basura, pero no daña a las especies que habitan ahí. Y pues, además de recolectar basura que esté flotando en la superficie, también va filtrando mecánicamente y químicamente el agua. Y está compuesto por sensores que nos van diciendo cómo está entrando el agua y cómo sale de esa máquina. Entonces, pues sí, tuve que hacer este proyecto
para poder titularme en CETI Colomos. En aquel tiempo mi asesor fue el maestro Iván Romérico Espinosa Vera. Y pues también quiero mencionar que es este proyecto, con este proyecto gané un premio de la Embajada de la República Federal de Alemania, eh, el Falling Walls Lab México 2023, como el tercer lugar. Y también se propone que esta máquina esté hecho de polietileno reciclado y que además sea mucho más rentable y económico que algunas máquinas parecidas que ya existen en el mercado, pero que no están compuestas por estos sensores ni que tienen todos estos filtrantes. Bien, ¿y dónde entra la geomática? No, pues súper importante porque eh, a simple vista uno sabe dónde se va acumulando la basura en los lagos, pero hay lugares donde pues uno no alcanza a ver, ¿no? Y es donde ya necesitamos de la percepción remota. Y es donde pues uno tiene que estudiar mucho sobre el espectro electromagnético y las firmas espectrales, porque cada elemento tiene su propia firma espectral. Va a reflejar de cierta forma que nosotros podemos analizarlo con los satélites y los sistemas de información geográfica. Y pues lo que yo empecé a trabajar, bueno, que ya lo estoy trabajando es con Google Earth Engine e inteligencia artificial, porque hay un tema que dificulta mucho en la observación, que es la cobertura. Lanza tiene una cobertura de 10 metros. O sea, las imágenes que yo he estado descargando de Landsat 2 tiene una cobertura de 10 metros. Entonces, pues eso dificulta mucho a la hora de analizar las imágenes y más para obtener como los resultados del lirio acuático. Entonces, ya con inteligencia artificial empecé a trabajar estas imágenes para llegar a una cobertura de 1 metro. Miren, por ejemplo, estas imágenes que vemos, de un lado se ve súper pixeleada, que es la imagen real, y del otro lado está la imagen ya más nítida, más específica, que esa es restaurada con un algoritmo que estuve trabajando para poder mejorar su calidad. Este es otro ejemplo. Y este es otro ejemplo. En fin, ya teniendo yo estas imágenes restauradas con inteligencia artificial, puedo trabajarlas en QGIS, pues para unirlas, revisar sus bandas, etcétera. Pero entonces yo en el Google Engine empecé a realizar una clasificación supervisada. Y una clasificación supervisada, pues es aquella que se realiza con clasificadores de inteligencia artificial que le pueden asignar un valor a cada píxel de la imagen conformados a los establecimientos que uno mismo le va a proponer. Entonces, el algoritmo va aprendiendo a reconocer patrones sobre las características que puede poseer una superficie, para después predecir la clase de nuevos objetos en esa superficie. Y esto funciona con Machine Learning. Esta imagen que vemos aquí es una imagen que estuve trabajando en un rango de tiempo en el cual yo también fui a campo para sobrevolar un dron. Y se puede apreciar como una especie de serpiente de lirio. Era un trayecto que se estaba formando y pues también lo capté con esta clasificación supervisada. Y es muy útil porque me va automatizando este tipo de investigaciones y puedo trabajar otros cuerpos de agua súper rápido y súper fácil. Y además de predecir pues estos patrones, yo ya voy a poder saber de dónde proviene el lirio, su cantidad, su densidad y también hacia dónde va. Y bueno, pues volviendo con el tema de cómo funciona una clasificación supervisada, pues bueno, tenemos el conjunto de datos, el entrenamiento y la prueba. Siempre estamos entrenando y probando. Y están estos 4 tipos de clasificaciones, los cuales van a pasar una evaluación y al final se obtiene una media. También es muy útil porque se pueden realizar índices súper fácil y rápidos, como lo es el NBDI, el BCI y bueno, en fin. Pero hay un tema. Es inteligencia artificial, no es algo real. Y para llegar a una conclusión o tomar decisiones en este tipo de temas de medioambientales, tiene que ser real. Entonces, algo en lo que yo estoy trabajando es en verificar el grado de confianza que nos puede dar la inteligencia artificial y
empecé a volar con los drones que estén compuestos de cámaras multiespectrales, porque un dron, su cobertura ya es de centímetros, entonces, pues, o sea, queda muy bien con intentar comparar imágenes de IA, bueno, restauradas con IA, de que uno mismo trabaja con imágenes satelitales, a compararlas con imágenes tomadas con drones multiespectrales. Este lago, por ejemplo, es el lago de los Patos, que está en un área protegida del bosque de la primavera. Entonces es un lago súper cuidado, limpio, y yo ahí resalté las bandas para que me indicara pues qué es lo que hay. Y podemos ver que ese verde es de mucho vigor, hay muchísima clorofila, pero no tiene contaminantes de metales pesados, o sea, bueno, por lo menos no en la superficie. Entonces, bueno, esto fue de la vez que fui ahora a Chapala para ir comparando pues la clasificación supervisada con el trabajo obtenido con los drones. ¿Por qué? Porque además yo con el dron multiespectral voy a obtener directamente también, bueno, voy a estar trabajando para obtener la firma espectral tal cual del lirio. Porque pues un lago no va a contener solamente el lirio, también contiene otro tipo de vegetales, de vegetación. Ah, y sobre la serpiente de lirio que les había comentado, es justamente esa que se ve ahí al fondo. Y bueno, pues como conclusión, sí o sí uno tiene que ir a campo, uno tiene que verificar lo que está trabajando con inteligencia artificial, sobre todo para tomar decisiones más certeras en pues en una investigación de este tipo. Yo la estoy haciendo en CIATEC, mi asesora es la doctora Virginia Montiel y por el lado de la universidad, mi asesor es el maestro eh, Adalberto Díaz Vera. Y pues ya está. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su interés. Y cualquier cosa, pues me pueden mandar correo. Pues está justo ahí. Ahí está mi correo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara, por tu exquisita presentación. Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente ponente, Carlos Gilmañas, de la Universidad de Jaén, que nos va a hablar pues de geomática aplicada pues al estudio del terreno debido pues a un fenómeno meteorológico que tuvimos aquí en España el año pasado y en este caso en la zona de Albacete. Adelante, Carlos. Encantado de saludaros, mi nombre es Carlos Gil, soy ingeniero en informática y topografía por la Universidad de Jaén y os vengo a presentar el trabajo con el que puse fin a mi etapa en la universidad, que se tituló Evaluación de las deformaciones del terreno en Letur, en la provincia de Albacete, mediante INSAR tras la DANA de 2024. Bien, por poneros un poco en contexto, el trabajo formó parte, mejor dicho, de un trabajo de investigación entre los grupos de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría y el Departamento de Geología de la Universidad de Jaén, en el que, bueno, pues a partir de observaciones in situ en campo y observaciones en remoto a través de la técnica INSAR, pues conseguimos y logramos caracterizar y cuantificar pues, bueno, pues, el daño que había sufrido el pueblo a raíz de la dana. El trabajo fue bastante extenso, lo digo porque bueno, pues aquí en la presentación no nos va a dar tiempo a entrar en gran profundidad en detalles, por lo que cualquiera que quiera profundizar un poco más, pues que sepa que el documento es de carácter público, que se puede visitar, y bien a través de mis datos de contacto, que los dejo por aquí, o a través de los responsables de la reunión, pues que sepa que puede visitarlo y puede echarle un ojo. Y igualmente si hay alguna cuestión a lo largo de la presentación o alguna pregunta para que yo pueda contestarla, pues yo la verdad que encantado. Bien, por no enrollarme mucho más, pasaré directamente a comentar el trabajo. Comenzaré dando una introducción con unos antecedentes y un análisis preliminar de los datos que había hasta la fecha, para pasar a
plantear las principales hipótesis que barajamos en el trabajo y los objetivos que planteamos. En cuanto al marco teórico seré muy breve, ya que sobre todo la parte de la interferometría es bastante extensa y algo densa, requiere también algo de estudio, por lo que daré 4 pinceladas y pasaré a los materiales y datos y a la metodología, que también seré bastante breve para finalizar con los resultados, que yo creo que es lo que más nos interesa del trabajo. Bien, pues nada, el 29 de octubre se produjo la dana de gran intensidad que afectó al pueblo de Letur y que causó 6 víctimas mortales y graves daños en su casco histórico. El trabajo lo que aplicó fue la técnica INSAR para identificar, cuantificar y caracterizar las deformaciones del terreno y analizarlas en relación a las características geológicas de la zona. Quería comenzar poniéndos esta imagen, ya que, bueno, pues para que vierais la gravedad del asunto, cómo baja el agua por ese frente de Letur, por esa cascada con bastante violencia. Bien, el Instituto Geológico y Minero de España califica pues, el edificio de Letur pues, con alto riesgo tectónico, ya que es poroso y frágil por la heterogeneidad de los travertinos que conforman la zona de estudio y favorecedor ante posibles movimientos de ladera ante sobrecargas y lluvias. Para el que no conozca Letur, pues este es el pueblo de Letur. Como vemos por la parte inferior se diferencian bastante los niveles de terraza y bueno, pues vemos que está construido sobre una especie de altiplano. El análisis previo del servicio de Copernicus GMS ya mostraba una tasa de desplazamiento continuo de hasta 5 milímetros al año, que ahora veremos a continuación en el mapa, y que, bueno, pues la parte noreste es justamente la más afectada con las lluvias. Como vemos, según la escala de color, el municipio, digamos la parte central hacia el frente, es la más afectada con esa tasa de subsidencia. En la serie temporal arriba, no sé si se verá el cursor, pero la velocidad media es de en torno a unos 5 milímetros al año, como ya hemos comentado, y en esta franja de tiempo, desde 2019 al 2023, pues se ve como hay un descenso claro, por lo que indica que ahí está pasando algo. Las hipótesis que barajamos fueron 3. La primera fue la retracción del macizo rocoso, la segunda la infiltración de aguas y escorrentías superficiales y la tercera un deslizamiento profundo del bloque. Y en cuanto al objetivo, pues estaba claro, era analizar mediante un análisis multitemporal, ampliando la ventana temporal de los datos con técnicas avanzadas de interferometría, que fue lo que aplicamos en concreto, la de dispersores persistentes en el periodo 2014-2025. Como he dicho, para el marco teórico seré muy breve. Los materiales que conforman la zona de estudio de Letur son de hace aproximadamente unos 7 millones de años. Y en cuanto a la interferometría de radar, comentar que el radar de apertura sintética es un sensor activo, no depende de una fuente de energía externa como puede ser el sol, sino que emite su propia señal y puede operar tanto de día como de noche y en cualquier condición meteorológica, por lo que es muy potente. Cada píxel de una imagen SAR almacena 2 componentes. Una es la amplitud, que es la intensidad que se devuelve al sensor, es la energía, y la fase, que está directamente relacionada con la distancia entre el sensor y el objetivo. Lo que hace INSAR es combinar 2 imágenes SAR de la misma zona tomada en distintos momentos y comparar su fase para generar un interferograma, que no es más que un mapa de deformación. Dicha variación de fase lo que nos va a permitir es medir la topografía y esos desplazamientos del terreno, lo que llamamos DINSAR. Si DINSAR pues lo ampliamos, lo que obtendríamos son los análisis multitemporales. He puesto estas imágenes aquí, estos mapas, para el que nunca haya visto, pues por ejemplo, una imagen de amplitud, que es la de arriba a la izquierda, la de fase sería la de la derecha, y lo de abajo sería un interferograma, que sería la resultante de las 2 anteriores, que como podemos ver pues no se ve gran cosa en esos mapas. Como comentaba, para poder obtener los desplazamientos del terreno de DINSAR,
es necesario eliminar la componente topográfica, la fase topográfica mediante un modelo digital de elevaciones junto con el resto de componentes que forman la fase interferométrica. La fase interferométrica es una contribución de varias, como puede ser también la atmósfera, el ruido, los parámetros orbitales, por lo que es un concepto bastante importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Si extendemos el DINSAR clásico, estaríamos ya entrando en un análisis multitemporal, por lo que hacemos es ampliar las imágenes utilizando decenas o cientos de escenas SAR y pues lo que hacemos es generar series temporales mediante píxeles estables en el tiempo de esas imágenes. Lo que hicimos en el trabajo fue aplicar el enfoque del PS-INSAR, Permanent Persistent Scatter, que lo que hace es identificar píxeles estables con alta coherencia a lo largo de toda la serie temporal, a lo largo de las imágenes, como puede ser, por ejemplo, edificios, lo que es muy potente también para entornos urbanos, que era el caso que nos ocupaba aquí. Igualmente, por si nunca nadie ha visto, pues el mapa de la izquierda es un mapa de coherencia. Esos puntitos blancos son sobre todo esos dispersores persistentes, esos edificios, esa es la zona urbana de Letour, que se corresponde con el scatter plot de aquí de la derecha, con esos puntitos rojos que son, esa es la zona urbana del pueblo de Letour. Pasando a los materiales y los datos, pues nada, se utilizaron 1472 imágenes SAR, 602 en órbita ascendente y 870 en órbita descendente entre el periodo de octubre de 2014 y mayo de 2025, en el nivel más básico, que fue el Single Look Complex. El DEN utilizado para restar la fase topográfica fue el SRTM1 y pues aquí comento un poco el sensor, el Sentinel-1, que pues seguro que también alguna vez lo habéis visto. En cuanto a la metodología, se utilizó, pues prácticamente está igual, lo que está adaptada de un artículo de investigación, pero como comento, es prácticamente el mismo enfoque multitemporal enfocado para obtener pues esos dispersores persistentes. Sí que es importante comentar que los procesados se hacen de manera independiente para el ascendente que para el descendente. Y entrando ya en la parte final de los resultados, para no extenderme mucho más, pues los datos se integraron en Google Earth y en una plataforma web que se llama iRadar, de la empresa de Detectia, que aplicando inteligencia artificial pues potenció bastante la visualización y mejoró la compresión de las series temporales. Lo que obtuvimos en las velocidades en dirección GLOS pues eran esos 5 milímetros al año aproximadamente en ese sector noreste, por lo que la DANA aceleró el movimiento del pueblo y comentar que para la interpretación de los resultados pues los valores negativos indican, esos puntitos rojos que veíamos antes indicaban alejamiento del satélite, indicando una subsidencia y un hundimiento, y por el contrario, por los valores positivos indicaban un acercamiento al satélite. Estos fueron las velocidades que obtuvimos en órbita ascendente, que si ampliamos a través del visor de Detectia, pues cogiendo una ventana temporal un poquito antes de octubre de 2024, a partir de septiembre, pues vemos esos picos de aceleración, igual que en la Semana Santa de 2025, una fiesta que se hace aquí en España, también se aceleró el movimiento. En órbita descendente, como vemos, el rojizo, digamos, de los puntos es algo menor por la geometría de observación del satélite, pero también más o menos obtenemos esos 5 milímetros al año en el pueblo, y de igual forma si ampliamos la ventana temporal pues se aprecian los picos en los que pues con la lluvia se aceleró ese movimiento. En la componente vertical pues igual, como vemos en los puntos rojos, indican una subsidencia clara del promontorio de Letour, y ampliándolo, pues, aquí lo que hicimos fue corresponderlo con periodos de lluvia, que es
las líneas amarillas. Y bueno, ya entrando en la componente este-oeste, los desplazamientos, esos puntitos azules, lo que nos indican es que el movimiento ya se estaba desplazando hacia el este. Y de igual forma, pues fuimos un punto en el casco histórico de Letur y aplicando también el parámetro de lluvias, de precipitaciones, pues los picos muestran que las aceleraciones pues, se produjeron. Se obtuvieron en los desplazamientos acumulados otro conjunto de datos en los que se descompuso en esa dirección en un azimut de 25 grados hacia el sector noreste para comprobar que efectivamente esas velocidades se estaban produciendo y que había un desplazamiento en el pueblo. Ahí tenemos un punto también, igual que los otros, en el que vemos que se está desplazando hacia el este y si ampliamos en esa elipse, pues vemos que los picos se corresponden, los de aceleración, con los de la lluvia. En cuanto a las discusiones finales, ya para terminar, pues se validaron los resultados obtenidos con los de Copernicus y bueno, la interpretación fue que en las componentes verticales pues hubo una subsidencia, hay una subsidencia progresiva en el casco del pueblo y en el horizontal pues hay un movimiento complejo que combina ese movimiento vertical con un desplazamiento hacia el este del promontorio. Ya para terminar, el núcleo urbano de Letur está sometido a un proceso de deformación activo y complejo en el que bueno, pues están interactuando una subsidencia diferencial con una relajación estructural del travertino y un deslizamiento profundo que están provocando su movimiento en la actualidad, que es lo que intento indicar en el mapa de arriba con las flechas. Ahí en la parte central del casco histórico ese lóbulo parece que se está desplazando hacia esa dirección. Y finalmente, para terminar, pues comentar que el análisis permitió una caracterización detallada de la dinámica del terreno y que bueno, pues las técnicas INSAR demuestran un potencial transformador para la mitigación del cambio climático y sus efectos al proporcionar estas deformaciones milimétricas y continuas de alta resolución. Y nada más, daros las gracias por darme la oportunidad de intervenir aquí y presentaros mi trabajo y nada, lo dicho, cualquier pregunta, cualquier cuestión me la podéis hacer llegar y yo la contestaré encantado. Un saludo a todos. Muchas gracias, Carlos, y enhorabuena por tu investigación. Pues seguimos ahora de nuevo con México. El siguiente ponente es Javier Cortés y nos va a hablar pues un poco de geomática, de aplicación de LIDAR, pues en un tema más bien patrimonial del Tren Maya. Adelante, Javier. Durante el proyecto de salvamento arqueológico del Tren Maya se ha recabado más de 178,000 hectáreas de cobertura LIDAR. Mi nombre es Cecilio Javier Cortés Arriola, yo soy ingeniero topógrafo por parte de la Universidad de Guadalajara y he tenido la oportunidad de participar en foros como el Working Week del 2021 organizado por la FIG. También en el 2024 participé en el foro Visiones Emergentes, Jóvenes Líderes en Agrimensura y Topografía, organizado por la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía. También en ese mismo año, en el 2024, fui ganador del Premio Empresario Joven Distinguido del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco y fui colaborador para el desarrollo de la metodología del proyecto que les voy a presentar a continuación. Actualmente me encuentro coordinando el área de análisis LIDAR y escaneo 3D de dicho proyecto. El Tren Maya es un proyecto encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual buscó la conexión de 5 estados al sureste de México a través de una vía férrea
con el objetivo de expandir el turismo que llegaba hacia Cancún, expandirlo a otras regiones del sureste de México, los cuales también son ricos en diversidad cultural y gastronómica. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es un instituto que está encargado de investigar, conservar y difundir todo el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico que hay dentro de México. Es por ello que este instituto tiene la responsabilidad, o tuvo la responsabilidad, de investigar y registrar todos los monumentos arqueológicos que había dentro del derecho de vía de los 7 tramos del Tren Maya. La metodología de este proyecto se destacó por la integración de diversas disciplinas. Una de ellas es la geomática, y como pueden observar, pues el LIDAR es la primera etapa de este proyecto, ya que fue una tecnología que ayudó en su mayoría para detectar monumentos arqueológicos y agilizar las labores tanto de prospección arqueológica como de excavación arqueológica. Se hicieron 2 tipos de transectos dentro del Tren Maya. Uno fue tripulado, usando avionetas y helicópteros. Este generalmente, pues como sabemos, se usa para extensiones muy grandes, por lo cual se usó para los vuelos del derecho de vía, variantes y obras complementarias. Se tuvo un registro de más de 170,000 hectáreas de cobertura, y estos vuelos pues fueron ejecutados por los consorcios responsables de su respectivo tramo. En cambio, los vuelos no tripulados, se usó un dron DJI Matrix 350 con un sensor Semius L2. Estos vuelos fueron para proyectos más específicos, donde se buscaba una mejor calidad o mayor detalle en la información, y se usó para vuelos o registros de zonas arqueológicas, proyectos de investigación o sitios arqueológicos puntuales. En este tipo de vuelos se recabó más de 8,000 hectáreas de cobertura. Este es una síntesis general, es un mapa de los vuelos tripulados, de toda la cobertura que se tiene, de los de más de 170,000 hectáreas de cobertura. El tramo 5 es donde se tuvo más cobertura, debido a que ahí hubo varias variantes por la detección de distintos sitios arqueológicos. Lo vamos a ver más adelante. Y pues este tipo de mapas nos ayuda a entender toda la cobertura e importancia que tiene el LIDAR dentro de este proyecto para detectar monumentos arqueológicos. En cuanto a los vuelos no tripulados, pues se tuvo una cobertura de más de 8,700 hectáreas. En este tipo de vuelos pues se apoyó al proyecto de mejoramiento de zonas arqueológicas, y se hicieron vuelos de zonas arqueológicas tales como Cobá, Ekbalam y una parte de la poligonal de la zona arqueológica de Chichén Itzá. Los usos y aplicaciones del LIDAR dentro de este proyecto, pues básicamente es la producción de modelos digitales de terreno. Como sabemos, pues es uno de los principales productos del LIDAR. Y a estos modelos les aplicábamos filtros arqueológicos o de relieve que buscaban contrastar las profundidades dentro del modelo, para con ello detectar potenciales monumentos arqueológicos. También detectábamos cavernas, cenotes, mediante rasgos geométricos o la identificación de patrones. En algunos proyectos muy específicos se pedía el cálculo de curvas de nivel, y también se producían archivos MBTiles para el manejo en navegadores, y posteriormente los arqueólogos pudieran ir a verificar la información de los LIDAR y verificar si efectivamente se trataba de monumentos arqueológicos o se tenían que descartar. Un caso de estudio es el caso de la zona de Pamul 2. Este se encuentra dentro del tramo 5 del Tren Maya, en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. Y como podemos ver en la imagen, hay 2 ejes. El eje color beige es el eje original, el cual se pretendía que el tren pasara por ese eje. Y posteriormente el eje color naranja fue la variante que se logró gestionar gracias a la intervención del instituto dentro de esta área. Como podemos ver, pues ahí se detectó un conjunto arqueológico que se destaca un basamento piramidal de 4.5 metros de altura.
Y la importancia de este sitio es que está en la parte superior de un sistema kárstico, es decir, de un sistema de cavernas. Esto para los arqueólogos era muy interesante debido a la posición y distribución de los monumentos y su relación con las cavernas que había por debajo. Se identificó un patrón conformado por una plaza abierta en el lado sur, mismo que conectaba con el lado norte, al igual que con las cavernas. Este sitio, si bien fue registrado en el 2019 por los arqueólogos Miguel Covarrubias y Carmen Rojas, pues estos datos LIDAR ayudaron a obtener las dimensiones y una ubicación espacial precisa, es decir, ya le dimos unas coordenadas y a su vez pudimos obtener pues sus dimensiones de manera precisa. Como les mencioné, pues el INAH tuvo la gran fortuna de gestionar el desvío del trazo y generar una variante para que estos monumentos no fueran afectados. Este es un pequeño mapa de la vectorización sobre el LIDAR, en el cual ya se tiene pues las dimensiones reales y posición y ángulo, ¿no?, de estos monumentos, así como se les asignaba una etiqueta específica con la metodología para tener un control de los monumentos registrados. Y en la parte superior podemos ver el estado en el que se encontraron esos monumentos. Pues si se fijan, está lleno de vegetación, que así es como en esta zona de la Riviera Maya se encuentran normalmente este tipo de monumentos arqueológicos cuando no han sido todavía intervenidos por el humano. Santa Cruz de Rovira igual es un sitio que destacó por su importancia y tamaño. Este sitio se detectó en el tramo 2 en Champotón, Campeche. Y bueno, como podemos ver, se detectaron estructuras arqueológicas monumentales. Básicamente tienen el basamento principal, se compone por una plaza de 100 metros de ancho por 120 metros de largo. Y bueno, el INAH también logró el desvío del eje del Tren Maya para preservar estos monumentos. Es importante que gracias a la calidad de estos datos LIDAR, pues también se pudo hacer la detección de saqueos. Los saqueos pues básicamente son intervenciones humanas buscando, bueno, se tiene la creencia de que los mayas escondían oro, pero sinceramente es que no es así. Entonces pues hay coleccionistas o personas que son muy apasionados en la arqueología y pues hacen este tipo de saqueos, ¿no?, buscando una especie de tesoro escondido, y pues es también visible dentro de la información de datos LIDAR. Queda también para registro posteriormente por si suele haber más de este tipo de saqueos, pues se puede detectar. En el caso de Cobá, si bien Cobá no está dentro del proyecto del Tren Maya, pues también se apoyó al proyecto de mejoramiento de zonas arqueológicas, y Cobá, pues al estar cerca de la región, pues también apoyamos con registros con LIDAR. En este caso ya se usó los vuelos no tripulados con el uso del Matrix 350 y la L2. Y bueno, el objetivo pues fue la actualización de un registro, ya que en el 2022 me parece que ya se había hecho un vuelo con avión. Entonces se actualizó el registro y a su vez se aprovechó para obtener un poco más de calidad en la información. Se calcularon curvas de nivel, los cuales fueron de apoyo para el diseño y proyecto de la señalética y senderos. Esta zona arqueológica ya está abierta al público, entonces esta información les fue útil a la empresa encargada de actualizar los caminos y senderos dentro de esta zona, y pues utilizó la información LIDAR para poder hacer su proyecto. También pues se hizo un análisis arbóreo para detectar alturas de árboles y se hicieron recorridos digitales y modelos 3D. En la parte superior izquierda vemos el modelo digital de elevación y el del lado derecho el modelo digital de terreno. Como podemos ver, destaca un cuadrilátero muy visible en la parte norte del vuelo. Esta es un basamento piramidal que está a un lado, a un costado, en la parte noroeste, de la pirámide más alta, que es Nohochmul.
que es esta que podemos ver del lado derecho, este modelo que tenemos ahí, esta vegetación con la pirámide ahí sobresale. Esa es la pirámide de Nohochmul, y en el lado noroeste podemos observar esta plataforma que sobresale dentro del registro que hicimos, tanto en el modelo digital superior de elevación, modelo digital de elevación, como en el modelo digital de terreno. Esta plataforma tiene aproximadamente 120 metros por 120 metros, es bastante grande. Igual, pues nos ayudó esta información para hacer perfiles. En el caso de la pirámide de Nohochmul, pues pudimos obtener algunas pendientes y podemos notar que no está sobre una nivelación, sino que está construida sobre un terreno con pendiente. También en la parte sur de la plataforma cuadrada hay un cenote, y dentro de ese cenote hubo un hallazgo arqueológico donde encontraron un panel con glifos mayas grabados. Este panel fue registrado con fotogrametría, ya no tiene nada que ver con el LIDAR, pero también se usó fotogrametría para obtener este tipo de modelos. Estos filtros también se le aplicaron, eran los mismos que se aplicaban dentro de los modelos digitales de terreno del LIDAR. Este panel hablaba de la fundación de un reinado, del rey Quetzalcoatl se llama, y tenía una fecha grabada que era el 12 de mayo del 569 después de Cristo. Fue un hallazgo muy bueno dentro de la arqueología mexicana. Por último, Ekbalam igual fue un apoyo para el proyecto Promesa. Este se encuentra en Valladolid, en Yucatán. Y bueno, este fue el primer registro LIDAR que se tiene de este sitio. Se detectaron cenotes y cavidades que no estaban registradas, y pues también sirvió para la producción de planos generales. Se aprovechó para hacer los primeros planos de esta magnitud para el sitio arqueológico. Y pues lo que destaca es la plaza principal, aproximadamente mide 250 metros de ancho por 265 metros de largo. Igual podemos ver que en la parte que lo rodea hay una especie de muralla. Esas son unos senderos linderos de piedra colocados de manera informal, que se supone pues buscaban proteger el conjunto, ¿no? En la parte derecha inferior podemos ver un modelo 3D del MDT, en el cual pues destacan tanto los monumentos que rodean los cenotes como la diversidad y cantidad de cenotes que hay dentro de este sitio y rodeado. Obviamente en esta zona arqueológica abunda el agua, ¿no? Como conclusión, pues la aplicación de la tecnología LIDAR dentro del proyecto de salvamento arqueológico agilizó las labores de registro y excavación arqueológica, pero también revolucionó la metodología de los proyectos arqueológicos de gran escala, ya que pues no se tiene presencia de un proyecto arqueológico de este tamaño. Y bueno, los datos LIDAR en este proyecto sirvieron como un insumo para el registro de más de 60,000 rasgos arqueológicos en lo largo de los 1,554 kilómetros del derecho de vía del Tren Maya. Por último, me gustaría agradecer, como siempre, al doctor Manuel Pérez Rivas, quien encabezó este proyecto durante 5 años, y al ingeniero Daniel Urias Lugo, quien estuvo a cargo y fue responsable del procesamiento de datos LIDAR en la etapa de consorcios, y también al urbanista Edgar Armando García, quien me apoyó con los mapas temáticos que hay dentro de esta presentación. De mi parte es todo, espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Realmente una presentación de alto impacto. Continuamos de nuevo ahora con España, con Hada Mravet, que nos va a exponer su estudio sobre geomática aplicada al estudio de la contaminación del aire en Valencia, España. Adelante, Hada. Hola a todos, hoy os presento mi trabajo final de grado titulado El estudio del impacto de la contaminación del aire por partícula en la salud de los habitantes de la ciudad de Valencia para el periodo 2018-2023. El proyecto se ha realizado para el Ayuntamiento de Valencia, el cual fue una continuación de un estudio ya hecho previamente para el periodo 2015-2018.
pero en este caso se ha implementado la georreferenciación de los datos y también incluido más estaciones. El trabajo se ha realizado dentro del grado de Ingeniería en Geomática y Topografía en colaboración con la Cátedra de Gobernanza de la ciudad de Valencia. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Yo soy graduada en la Ingeniería en Geomática y Topografía en la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente soy estudiante de primer año del Máster de Geomática y Geoinformación en la Universidad Politécnica de Valencia y también actualmente estoy trabajando como técnica en la Cátedra de Gobernanza de la ciudad de Valencia. El objetivo principal de este estudio es analizar la evolución de la calidad del aire en la ciudad de Valencia durante el periodo 2018-2023, centrándonos especialmente en las concentraciones de PM2,5 y PM10, que son dos partículas en suspensión con radio 2,5 y 10, y evaluar su impacto en la salud de los habitantes. El análisis se ha realizado dentro del término municipal de la ciudad de Valencia, que es el que se muestra en la imagen superior. Para alcanzar el objetivo general se definieron 4 objetivos específicos. En primer lugar, medir las concentraciones medias anuales tanto de PM2,5 como de PM10 y analizar su evaluación temporal y espacial. En segundo lugar, estimar las muertes atribuibles a la exposición prolongada a la partícula PM2,5 aplicando la metodología PECOM, que es una herramienta ampliamente utilizada en estudios de impacto sanitario. En tercer lugar, evaluar los beneficios sanitarios de una reducción hipotética de 5 microgramos por metros cúbicos en concentraciones de PM2,5 y por último, evaluar los beneficios sanitarios que tendría el cumplimiento con el valor guía establecido por el Organismo Mundial de Salud, que está fijado por 5 microgramos por metros cúbicos en cuanto a concentraciones de PM2,5. A continuación se presenta la metodología empleada en el estudio. La metodología se estructura en 2 bloques principales. Por un lado, el análisis de calidad del aire, centrando en la evaluación temporal y espacial de las concentraciones de PM2,5 y PM10 en Valencia. Y por otro lado, el análisis del impacto sanitario, enfocando en la estimación de las muertes atribuibles a la exposición prolongada a partículas contaminantes. Ambos bloques están interrelacionados y permiten evaluar el efecto de la contaminación atmosférica sobre la salud de la población. En primer lugar, se realizó el análisis de calidad del aire. Para ello se evalúan las concentraciones anuales de PM2,5 y PM10 en Valencia durante el periodo de estudio 2018 a 2023, utilizando únicamente los registros válidos de las estaciones con datos completos, ya que cumpliendo con la metodología se utilizaron únicamente las estaciones con un máximo del 25% de datos perdidos. A partir de esos valores se elabora una representación espacial de las concentraciones atmosféricas. El segundo bloque meteorológico corresponde al análisis del impacto sanitario. En primer lugar, se estiman las muertes atribuibles a la exposición prolongada a PM2,5, aplicando la metodología PECOM, como se había comentado anteriormente. Esta metodología utiliza funciones de riesgo basado en estudios epidemiológicos, que relacionan la exposición a partículas finas con el incremento de la mortalidad. De esa forma, también nos permite calcular el número de funciones evitables en el caso de una reducción en esas concentraciones. A partir de esa estimación inicial, se evaluaron 2 escenarios de mejora. Un primer escenario que fue una reducción hipotética de 5 microgramos por metros cúbicos en concentraciones de PM2,5 y en segundo lugar un escenario más ambicioso que es el cumplimiento con los valores guía establecidos por el Organismo Mundial de Salud. Esto permite comparar la situación actual con los beneficios potenciales de aplicar medidas estrictas de calidad del aire. Tras el análisis de calidad del aire se obtuvieron una serie de resultados, empezando por las concentraciones de PM2,5 y de PM10, en el que se calcularon los siguientes valores estadísticos y se ha ido comparando con lo permitido según el Organismo Mundial de Salud. Haciendo ese análisis se puede observar que en la mayoría de los años de estudio se superan mucho más las medias permitidas y también las superaciones diarias, tanto para PM10 como para PM2,5. También se hizo una evaluación comparativa de las concentraciones medias de PM2,5 y de PM10. Se puede observar que las partículas de PM10, sus concentraciones siempre superan las de PM2,5, lo que es algo totalmente normal debido a su tamaño más grande. También se observó que tienen una evolución similar, con picos en 2019 y 2022 y una reducción entre 2020 y 2021, lo que coincide con la pandemia, y la reducción de la actividad urbana, la que se considera fuente inicial de la emisión de esas contaminantes.
A partir de esas concentraciones se hizo una representación espacial de las concentraciones de PM2,5 y de PM10. Aquí tenemos un ejemplo comparativo entre el primer año y el último año de estudio, tanto para PM2,5 como para PM10, en el que se observa que en el centro de la ciudad es donde hay más concentración de esas contaminantes, y conforme nos vamos alejando del centro de la ciudad se van disminuyendo esas, lo que también, como se había comentado anteriormente, va acorde con que en el centro de la ciudad es donde hay más actividad urbana y más emisión de esas contaminantes. Y en cuanto a los resultados del impacto sanitario actual, se estiman las muertes atribuibles a los efectos de la contaminación, teniendo en cuenta la población mayor de 30 debido a su vulnerabilidad a los efectos de la contaminación. En cuanto a causas de muerte, se tenieron en cuenta las causas no externas y las causas cardiovasculares debido a su estrecha relación con los efectos de la contaminación. En el caso de cada causa de muerte, se estimaron el número de muertes de esas a los que fueron causa de contaminación, y se puede observar que en todos los años de estudio un número importante de fallecimientos fue debido a esas contaminaciones. En cuanto a los resultados del primer escenario de mejora, se puede observar que durante todo el periodo de estudio se ha podido evitar un número importante de fallecimientos, tanto para las causas no externas como para las causas cardiovasculares, ya que durante todo el periodo de estudio para las causas no externas se ha podido reducir entre un 91 y 106 fallecimientos, y para las causas cardiovasculares entre 30 a 32 fallecimientos. Y en cuanto a los resultados del segundo escenario de mejora, se puede observar también que se ha podido reducir un número importante de fallecimientos durante todo el periodo de estudio, tanto para las causas no externas como no para las causas cardiovasculares, en el que para las causas no externas se redució un número entre 96 a 165 fallecimientos, y también para las causas cardiovasculares se ha podido reducir un número entre 30 a 55 fallecimientos, lo que se considera un número importante de fallecimientos a evitar. Y por último, se hizo una comparativa entre el escenario actual y los dos escenarios de mejora, tanto para las causas no externas como para las causas cardiovasculares, en el que se ha podido observar que conforme se ha ido poniendo más restricciones en cuanto a las concentraciones de PM2,5, se ha ido reduciendo un número importante de fallecimiento, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta en cuanto a implementar estrategias. Eso ha sido todo y muchas gracias por vuestra atención. Hola. Muchas gracias, Auda, por tu presentación, muy interesante, la verdad. Continuamos entonces ahora de nuevo con México, con Sayara Cortés, también egresada de la Universidad de Guadalajara, y nos va a hablar pues de geomática aplicada a vulcanología, pues para el estudio de ese seguimiento de las exhalaciones. Adelante, Sayara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para todos aquellos que estén viendo este video, me presento. Mi nombre es Sayara Cortés y soy egresada de la Universidad de Guadalajara, específicamente del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUSEI. Les platico rápido. La investigación que realicé lleva por nombre Seguimiento fotogramétrico satelital y fijo de exhalaciones del volcán Popocatépetl y su posible efecto en el cambio climático del estado de Puebla. Una introducción rápida. Como ya mencioné, mi nombre es Sayara Cortés y estudié la carrera de Ingeniería en Topografía Geomática, y siempre me ha interesado lo que es la rama de investigación, los volcanes y sobre todo la sismología y climatología. Y tuve la fortuna de que a lo largo de mi carrera, pues tuve la oportunidad de realizar una investigación relacionada a los temas, pues que me interesaban. Y bueno, una introducción rapidísima para entender el concepto de la investigación. Pues nada, la investigación se centra en lo que es el volcán Popocatépetl, que también se le conoce como Don Goyo, por los habitantes de Puebla. Este es uno de los volcanes más importantes de todo México debido a su actividad y se ubica entre los límites del estado de Puebla, Morelos y el estado de México. Cuenta con una altura de 5.393 metros sobre el nivel del mar y después de 70 años de inactividad, despierta el 21 de diciembre de 1994, tomando por sorpresa a muchas personas. Debido a su aumento de actividad volcánica y sus posibles riesgos, surgieron varias interrogantes en la comunidad científica.
Una de las más llamativas fue que si los gases exhalados por el volcán podían llegar a repercutir en el cambio climático. También era necesario conocer las zonas afectadas en caso de una explosión y las zonas afectadas, bueno, las zonas que se ven más afectadas a lo largo de los días, del paso del tiempo con estas exhalaciones que presenta el volcán. Este volcán, como dato importante, está construido a partir de los restos de 3 volcanes anteriores que en su momento estallaron de manera abrupta, que tienen por nombres Nexpayantla, Ventorrillo y Fraile. De hecho, si ustedes van al estado de Puebla, pueden ver cada una de esas partes del volcán y es una cosa inmensa. Y bueno, la metodología que se utilizó para realizar esta investigación fue la descarga de datos meteorológicos dados de la NASA en diferentes plataformas, como lo son Giovanni NASA y NASA Power, que son páginas especializadas en el tema de la atmósfera. Y bueno, se descargaron los archivos climatológicos, tanto de velocidad y dirección del viento del estado de Puebla solamente, con un periodo de 20 años. Y fueron con las alturas de 10 metros y 50 metros. Esto también con la finalidad de conocer las zonas afectadas por los gases emitidos dependiendo de la temperatura de la temporada de vientos. De igual modo, por este medio de percepción remota, se logra obtener imágenes satelitales para el estudio del cráter, del cual se mide el área en kilómetros cuadrados, logrando obtener imágenes satelitales de alta calidad, generando pues un mapa de riesgo a 25 kilómetros. Asimismo, del CENAPRED se obtiene información de los últimos 10 años sobre la actividad volcánica y sísmica más importante desde el 2018 al 2023. Esto con la finalidad de conocer si ha habido cambios en la formología del relieve del cono, vaya. Y bueno, la interrogante por la que se comenzó esta investigación es cómo afectan los gases exhalados por el volcán al clima o al microbioma. Los volcanes emiten principalmente vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre. También otros gases, pero nos centramos más en estos 3 principales porque son los que se notan más las consecuencias. Por ejemplo, el dióxido de azufre, que son los aerosoles, provoca el enfriamiento global. Cuando un volcán emite dióxido de azufre y este llega a la estratosfera, el gas se transforma en aerosoles de sulfato que reflejan la radiación solar hacia el espacio. ¿Esto qué produce? Pues produce enfriamiento temporal del planeta, ya sea algunos meses o inclusive años, la reducción de la luz solar que llega a la superficie y cambios en la circulación atmosférica y patrones de lluvia. El dióxido de carbono, como lo conocemos, hace lo que es el efecto invernadero, que a comparación de los gases que crea el ser humano, pues no es tanta cantidad. O sea, si se pondera entre lo que produce la ciudad a lo que produce el volcán, pues es una pequeña parte y realmente pues no. Pero es importante mencionarlo porque pues también es un gas que exhala. Las consecuencias que puede traer estos gases al estado de Puebla, pues es el deterioro de la calidad de aire por partículas y dióxido de azufre. También trae la modificación de la precipitación, con los cambios en las lluvias locales debido a los núcleos de condensación y la aumentación por los aerosoles, como lo veníamos diciendo, por el dióxido de carbono. Por el dióxido de azufre. También las temperaturas locales bajan por reflexión de la radiación solar, aunque el efecto es más evidente cerca del volcán y menos persistente que en un enfriamiento climático global. Y por último, pues como lo veníamos casi con el periodo de la caída del aire, es la formación de neblina volcánica. Esto puede generar condiciones de bruma persistente, especialmente durante fases de emisión más intensa. Y bueno, como resultado de esta investigación, se encontró que a lo largo del año la dirección del viento va variando dependiendo de la estación en la que se encuentre y la altura. En primer lugar, el viento a menor altura, que en este caso fue tomado 10 metros sobre el nivel, se mantiene constante en dirección al este en los meses de diciembre a septiembre. En los meses de octubre y noviembre tiene mayor tendencia a estar en dirección al noreste.
Por otro lado, a los 50 metros en los meses de enero a abril, la dirección varía entre el este, noreste y sur. Los meses de mayo a septiembre y diciembre, la dirección dominante sigue siendo el este. Finalmente, los meses de octubre y noviembre están en dirección noreste. Y con lo anterior mencionado, podemos darnos cuenta del por qué las regiones cercanas al volcán Popocatépetl del estado de Puebla presentan un riesgo mayor en cuanto a cercanía y probabilidad climatológica, dado que los desechos piroclásticos del volcán y la dirección de los vientos pues se dirigen hacia esa región. Y las zonas que son más propensas, no le puedo hacer zoom, pero son San Nicolás de los Ranchos, Tochimilco, San Salvador el Verde y entre otras. Y bueno, para finalizar, de acuerdo con la actividad volcánica reciente del periodo de septiembre de 2022 hasta el 11 de julio del 2023, que fue el periodo en el que se hizo la investigación, se ha detectado un incremento de emisiones constantes a partir del mes de enero hasta la fecha mencionada, lo que podría influir en las modificaciones de algunos microclimas del estado de Puebla. Estas emisiones de gases del Popocatépetl tienen un impacto real y medible en los microclimas de las zonas cercanas, especialmente en los estados de Puebla y Morelos. No se trata tampoco solo de ceniza, el dióxido de azufre es un componente clave que contribuye a la formación de aerosoles y lluvia ácida, que es uno de los gases más importantes y más que se deben de mencionar aquí. Y estos efectos tienen implicaciones ambientales tanto en el suelo como en la salud pública y en el clima. Y pues sin más, del volcán. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Sayara, por tu ponencia. Realmente muy curiosa la aplicación a la vulcanología. Muchas gracias. Continuamos y llegamos a la última ponencia del encuentro virtual del día de hoy. Es de nuestro ponente Sergio Romero, de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, y nos va a hablar pues de la geomática aplicada pues a la construcción, al estudio de ese modelo digital de riesgo sísmico en Puerto Lumbreras, Murcia. Adelante, Sergio. Hola, me llamo Sergio Romero López y vengo a presentar el proyecto Modelo Digital de Riesgo Sísmico en Puerto Lumbreras. Primeramente me presento, me llamo Sergio Romero López y bueno, estudié el bachillerato en el Instituto Mirasierra en Madrid. Continué realizando un grado superior en mecatrónica industrial y actualmente, recientemente me he graduado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial en la Universidad Politécnica de Madrid. Para este proyecto, primeramente realizaré una breve introducción, seguiré con la zona de aplicación, metodología, resultados y finalmente conclusiones. Bueno, hay que hablar en este proyecto sí o sí de qué es un modelo digital. El modelo digital es una representación virtual de un territorio que permite planificar, analizar, representar y gestionar la zona de estudio. Este proyecto permite analizar escenarios de daño por terremotos y evaluar un sistema de rutas post-evento con el objetivo de crear planes preventivos y reducir pérdidas. Bueno, con respecto a la zona de aplicación, este proyecto está centrado en España, en Murcia, más en concreto en la zona de la localidad de Puerto Lumbreras, en Murcia, debido a que en esta ubicación existe un riesgo sísmico real, debido a que se encuentra ubicado en la zona de Cizalla de las Béticas Orientales. Presenta además una cantidad de información manejable, debido a sus dimensiones y la zona donde se ubica. Y presenta además un interés para el proyecto Twinner, en donde se pretende realizar un gemelo digital. Con respecto a la metodología, hay que decir primeramente qué es el riesgo sísmico. El riesgo sísmico es la estimación del impacto de un terremoto en una zona determinada. Hay que tener en cuenta dos conceptos claros, el concepto de amenaza y el concepto de exposición y vulnerabilidad. Una vez tenidos en cuenta estos dos conceptos, es posible obtener el daño de los edificios, la acumulación de escombros y, por consiguiente, las personas afectadas. Con respecto a la amenaza, en este proyecto se utiliza la intensidad macrosísmica como parámetro de movimiento, debido al método de cálculo. En este proyecto, la intensidad macrosísmica se encuentra entre valores comprendidos entre valor 1, que apenas son perceptibles, y valor 12, donde son totalmente devastadores.
En este proyecto se hace uso de intensidades 6 y 7, que son intensidades que pueden llegar a ocurrir en esta ubicación. Es más, el terremoto ocurrido en Lorca es ocasionado por un terremoto de intensidad 7, y también se han utilizado intensidades 8 y 9, que son intensidades que, aunque no son tan propensos, son muy poco probables en esta zona, pues son intensidades que vale la pena estudiar. Con respecto a la vulnerabilidad, primeramente se identifican las tipologías constructivas a partir de fechas constructivas y matrices de correspondencia. Una vez obtenido las tipologías constructivas y a partir de alturas de los edificios en plantas, es posible obtener un índice de vulnerabilidad. A partir del índice de vulnerabilidad, las intensidades macrosísmicas y el factor de utilidad, es posible obtener el nivel de daño medio. Estos niveles de daño se encuentran comprendidos entre daño 1, que es daño leve, y daño 5, que es colapso del edificio. Una vez obtenido esto, se relaciona lo que es el riesgo sísmico con el cálculo de rutas a partir de zonas de influencia, en donde si por ejemplo un edificio presenta daño 1 con una zona de influencia, en este caso por ejemplo este edificio, pues en el edificio de la izquierda, pues no entra en contacto con la vía, por tanto no se encuentra afectada. Sin embargo, si es un daño 3, el buffer, que es la distancia, la zona de influencia o la distancia de los escombros generados por estos edificios, en este caso sí se encuentra en contacto con la vía, por tanto se encuentra afectado por la acumulación de escombros que presenta el edificio al lado. Con respecto a los resultados, pues es posible obtener representaciones como esta, que es un modelo digital en 2D a partir de información de portales oficiales y en abierto. Y pues es posible tener este tipo de representaciones con información puntual, como centros escolares o gasolineras, y información también de interés, información de carreteras y de secciones censales y información de edificios. Y este proyecto está realizado con el software de ArcGIS Pro. También es posible realizar modelos en 3D, que son muy útiles para la planificación y para visualizar el comportamiento, cómo se distribuyen los edificios. Con información que hemos visto anteriormente en la metodología, pues es posible obtener una representación por tipologías constructivas, en donde se pueden ver la distribución de los edificios por sus tipologías, ya sea por ejemplo de tipos de mampostería o tipos de hormigón armado. A partir de este tipo de información es posible obtener el tipo de índice conocer el índice de vulnerabilidad de cada edificio, en donde los edificios que presentan colores más oscuros presentan mayor vulnerabilidad. Y con esta información es posible obtener el daño medio de los edificios, donde por ejemplo para intensidades de nivel 6, pues se puede observar que en la localidad apenas presentan daño los edificios, y hay algunas ocasiones en donde hay edificios que presentan daño leve, daño 1, pero apenas, prácticamente a grandes rasgos, apenas presentan daños. Para intensidad 7, en este caso, pues empiezan a haber daños de nivel 1, pero sigue habiendo muchos edificios que apenas presentan daños. Para intensidad 8, pues ya prácticamente todos los edificios presentan algún tipo de daño, ya sea daño 1, daño leve, o daño 2, daño moderado. Y para intensidad de nivel 9, pues la cosa cambia bastante. Hay edificios que presentan todavía daño leve y prácticamente en su totalidad son edificios que presentan daño moderado o incluso daño sustancial. Obtenida esta información de riesgo sísmico, es posible realizar, y una vez realizado el cálculo de rutas, es posible realizar este tipo de cálculos, en donde si por ejemplo se produce un terremoto de intensidad 8 y nos encontramos en el punto número 1 y queremos acceder al punto número 2, ejecutamos y el programa genera esta ruta de aquí, en donde es la ruta más óptima,
en donde el tiempo de llegada previo a un seísmo, antes de que ocurra el seísmo, es de 2 minutos y 50 segundos. Sin embargo, si ocurre el seísmo de intensidad 8, el tiempo del trayecto alcanza los 3 minutos, siendo 3 minutos y 7 segundos. Si, por ejemplo, ocurre un terremoto de intensidad 9, pues la ruta cambia. Esto es debido a que hay tramos en donde se encuentra una cantidad tan grande de escombros que no es posible acceder, por tanto el programa tiene que buscar otra ruta alternativa. En este caso, bueno, pues previo a un seísmo, el tiempo es de 2 minutos y 54 segundos y posterior a un seísmo, el tiempo de recorrido, si ocurre después de después del terremoto, es de 3 minutos y medio. Ya es una diferencia bastante grande. Esto se puede ver muy bien aquí, en donde el mapa de la izquierda pues es de intensidad 8, en donde se puede ver la ruta más óptima, y en intensidad 9, en la de la derecha, es la ruta que se ha obtenido, y en rojo se observan los tramos donde existe una cantidad de escombros tan grande que no se permite acceder, por tanto el programa tiene que buscar rutas alternativas. También decir que, a partir de esta información se puede obtener una aplicación en dashboard, en donde a partir de paneles de control pues es posible obtener este tipo de información, en donde el panel central es el mapa, es el modelo en 2D. A la derecha encontramos la leyenda del mapa. Arriba a la derecha, en el selector de categorías, es posible seleccionar el tipo de intensidad, de forma que si seleccionamos una intensidad u otra, el daño de los edificios, los colores de los edificios, pues irán modificando a partir del daño. También, si navegamos por el mapa y hacemos zoom, se modificará el número de habitantes, de forma que podremos observar el número de habitantes, que es la cantidad de número de personas que habitan en la zona en donde estamos visualizando. Y también una distribución de daño, en donde pues se puede obtener información del porcentaje del daño que se observa actualmente en la visualización. Si hacemos zoom o navegamos por el mapa, ese porcentaje cambia, por tanto podemos observar en una zona determinada el nivel el porcentaje de un daño u otro. También decir que este proyecto se ha realizado a partir de un grupo de investigación y que contribuye al proyecto Twinner, en donde se pretende realizar un gemelo digital piloto. También decir que este proyecto no solo se queda aquí, sino que se ha transferido a la sociedad. Nos hemos reunido con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, con la alcaldesa, la consejera de Seguridad y Emergencias y el responsable de Protección Civil para mostrar el proyecto y llevarlo a la sociedad. Por último, las conclusiones se han generado correctamente diferentes escenarios de riesgo sísmico con información geográfica, se han calculado los daños y se ha realizado un cálculo de rutas. También decir que se ha generado un modelo digital que cumple con datos recopilados de portales oficiales y en abierto, una consistencia topológica y un sistema de referencia en común para todos los datos. Así que, para finalizar, muchas gracias por la atención y muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Realmente agradecer el trabajo de visibilidad y divulgación que también has realizado con la administración pública, que es muy importante difundir la labor que realizamos los ingenieros geomáticos también en la administración pública. Muchas gracias. Pues hemos llegado al cierre de este primer encuentro virtual de jóvenes investigadores México-España, donde hemos podido ver seis ponencias sobre geomática aplicada a desafíos globales, principalmente de temas del medio ambiente, y simplemente reiterar que debemos seguir investigando y avanzando en la ciencia y la tecnología también en español, intercambiando conocimientos entre diferentes países, en este caso entre México y España,
y deciros que de parte de la organización, tanto por México como de España, pues agradecer a los ponentes, pero especialmente a todos vosotros, a todos los oyentes y los que estáis aquí presentes en visualizando y atendiendo este encuentro virtual, por vuestro tiempo, por vuestro interés y curiosidad en saber pues lo que estamos realizando, pues este conjunto de jóvenes. Esto es una muestra, solo habéis podido presenciar 6 presentaciones, pero estamos seguros que este primer encuentro no va a ser el único, va a haber más en un futuro próximo, y simplemente pues incidir en que es necesario pues esta divulgación, estos foros. Si no existen, vamos a crearlos, a generarlos para difundir, divulgar y dar a conocer a la sociedad pues todo este conocimiento de geomática, de ciencias y tecnologías geoespaciales, de geociencias, para avanzar y estar más en línea con todo aquello necesario para resolver y afrontar los desafíos globales como ingenieros geomáticos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Un saludo.